presenta wowmx.tv. El Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional presenta Profesionistas por el Progreso, conducido por Marco Antonio Méndez Cuevas. Muy bien, pues muy buenos días a todos y sean bienvenidos a este foro en donde se tratarán diversos temas que buscan soluciones sostenibles a la movilidad y al transporte. Este evento coincide en el marco del 50 aniversario del Consejo Nacional de Egresados y el 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional. El evento será moderado por el profesor Carlos Villalobos Ayala, quien es delegado especial cultural del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional. Agradecemos primeramente también a los panelistas, al ingeniero Eduardo Olivares, al doctor Arnulfo Arteaga, a la maestra Graciela Casas y al ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, presidente del Consejo Nacional de Egresados y vicepresidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Pues sin más, yo doy el uso de la voz al profesor Carlos Villalobos Ayala y adelante con este foro, que sea de buen provecho para todos. Pues bueno, a pesar de todo, les damos las más especiales gracias y decirles que nos sentimos llenos de alegría por estar aquí nuevamente con todos ustedes, compartiendo en las redes de este modo emergente como ahora nos renovamos, reinventamos a diario, trabajando duro, tratando de asertivamente conducirnos hacia ese futuro que nos aguarda. Y bueno, les damos las gracias, pero a pesar de esta nueva normalidad, no podemos olvidar que teníamos antes ya necesidades que atender, como el cambio climático o lo que conocemos como transición demográfica, que no es otra cosa que el envejecimiento de la población, el envejecimiento acelerado de la población. Realidades que nos obligan a ir en busca de apoyos especializados como los que hoy generosamente participarán en este conversatorio, una mesa en la que tendremos la oportunidad de escuchar con enfoque de derechos humanos los puntos de vista de especialistas acerca de nuestro derecho a la movilidad y un transporte adecuado para las personas mayores. Sobre esta problemática, hoy nos acompaña el investigador Eduardo González Lechuga, un estudioso de la industria automotriz y el cambio climático. El doctor Arnulfo Arteaga García, profesor investigador de la UAM Campus Iztapalapa, quien abordará el complicado tema del sistema de transporte público en la Ciudad de México y desde luego cómo opera. Tendremos también la agradable presencia de la maestra Graciela Casas para aportar una visión gerontológica sobre nuestra población, su rápido envejecimiento y aspectos centrales acerca de un transporte adecuado. Y finalmente, claro, la voz del ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas como presidente del Consejo Nacional de Egresados del Instituto Politécnico Nacional, con algunas propuestas ofrecidas por miembros honorarios del Consejo Nacional. En suma, la experiencia de mexicanos que nos permitirán enriquecer nuestros juicios previos a cualquier valoración gentil, y finalmente desearíamos contar con sus aportaciones como población usuaria, motivándolos a participar de manera corresponsable en la construcción de ese escenario ideal en el que aspiramos vivir como habitantes de una ciudad amigable y saludable para todos. Enseguida, si ustedes me lo permiten, voy a dar voz al ingeniero Marco para que demos inicio, y agradeceré que únicamente las personas que integran el Presidium mantengan sus cámaras encendidas y sus micrófonos. Paso seguido, el Consejo Nacional de Profesionistas Egresados del Instituto Politécnico Nacional agradecen su asistencia al conversatorio Personas Mayores con Derecho a la Movilidad y al Transporte. Y dándole la más cordial bienvenida, le agradeceremos al ingeniero Marco Antonio Méndez Cuevas, presidente de este consejo, que
nos dé unas palabras para arrancar el conversatorio formalmente. Por favor, ingeniero. Sí, muchas gracias, profesor Carlos Villalobos. Pues es muy importante mencionar que justamente organizamos este conversatorio, este evento sobre movilidad y personas mayores en el marco del 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional y el 50 aniversario del Consejo Nacional de Egresados del IPN. Consideramos muy importante que tanto los adultos mayores como la población en general tengan todas las facilidades y todas las posibilidades de tener una movilidad segura, económica, también rápida, eficiente, y que también consideremos el tema ecológico, que no sea los vehículos contaminantes, para ser, digamos, conciliadores y tener una buena relación con el medio ambiente. Es en ese sentido que este tipo de conversatorios con personas expertas en este tema, pues esperemos que nos dé los resultados que esperamos y que abonemos para que tanto la movilidad para adultos mayores, población en general, como el cuidado al medio ambiente se pueda dar en esas propuestas, y que haremos llegar justamente a quienes toman decisiones para que de alguna manera esto pueda ser tomado en cuenta, y lo que buscaríamos es que se transformaran en políticas públicas, porque eso sería digamos, un punto de partida para que lo que aquí se proponga, lo que aquí se comente, pueda caminar de manera adecuada. Pues les deseo a todos éxito en este día, a los ponentes también agradecerles su participación tan decidida y tan dispuestos siempre a estar con nosotros. Y bueno, adelante, sin más por el momento, pues damos inicio, por favor, al conversatorio. Muchas gracias, ingeniero. Me gustaría a continuación, como parte importante de este conversatorio, a quien va dirigido, darle la palabra a la maestra Graciela Casas Torres. Y bueno, bienvenida, maestra, si es tan amable. Muy bien, muchas gracias. Pues es un gusto para mí compartir con ustedes, como siempre, con el ingeniero Marco Méndez, con el doctor Arnulfo Arteaga, con el doctor Eduardo Olivares, que ya nos conocemos y hemos participado en otros eventos. A mí me gustaría iniciar, comentar, compartir con ustedes por qué hablamos de un evento donde señalamos personas mayores, movilidad y transporte, y por qué con nuestros perfiles estamos aquí ahora más detallado lo que hace lo que va a presentar, o la presentación que hace de cada uno el profesor Villalobos, pero cómo alrededor de las personas mayores es que hay tantos puntos de vista que pueden converger, tantas visiones que tienen que enriquecer la posición o la posibilidad de generar pues un mundo, un entorno y en general un mundo mejor, donde las personas mayores podamos estar mejor. En el entendido también de que hay muchos beneficios en este tema, por ejemplo, del transporte, que no son exclusivos de las personas, o no son esperados solamente para las personas mayores, son esperados para toda la población de todas las edades. Sin embargo, las personas mayores, en este caso, pues somos las más afectadas por la condición
de las condiciones inherentes a la vejez, que no son enfermedad, pero que pueden estar convertidas en fragilidad, por ejemplo, en limitación de movilidad, en fin. Entonces, conversatorio pues tiene esa característica de cómo desde miradas tan distintas, porque la formación de expertise de cada uno de los panelistas que integramos ahora esta mesa, pues es tan diferente, pero cómo poder llegar a influenciar con nuestras visiones y con nuestro acerca profesional también, pues al contexto y al entorno de las personas mayores. Eso para mí es muy importante y eso quería compartir al inicio. No sé si inicio yo con la presentación, profesor, o vamos al orden del conversatorio, como tú me digas. Me gustaría que los asistentes pudieran tomar contacto con cada uno de ustedes para dar paso a las exposiciones, maestra. Y en este momento, pues les quisiera también llamar al doctor Arnulfo Arteaga para que pues nos haga una pequeña intervención para conocerlo. Gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Sí. Bien, muchas gracias. Sin duda siempre es un halago participar en estos eventos que son muy de cara a una población, a un sector de la población en particular. Y como bien decía la maestra Casas, pues que sin duda atañen a esta población en particular, pero también en general, ¿no? Carlos, ¿es mi intervención o nada más la presentación? La presentación nada más de tu persona a la asistencia es un momento para que nos conozcan, y si me permites, debo decir que hoy se da una reunión muy importante en nuestro país por los intereses y la coyuntura que estamos viviendo en la industria automotriz, en la que el doctor Arnulfo Arteaga participa de una manera especial. Y no sé si nos quieres explicar, porque tenemos que permitir su participación, porque a las 11 de la mañana inicia una reunión binacional, Estados Unidos-México, para precisamente abordar el tema de la industria automotriz. Es por eso que pues hago la aclaración, y si gustas agregar algo para que saludemos al doctor Eduardo y te escuchemos en primer lugar, ¿no? Ok, gracias. Ahí aprovecho. Muy amable, Carlos. Gracias. Ok. Entonces, demos voz para presentarse al doctor Lechuga, que es un especialista en cambio climático y transporte. Es una visión absolutamente desde la investigación que yo deseo que podamos entender el papel que juega la tecnología, la operación y una serie de elementos para poder acceder a un transporte que tenga las cualidades y la calidad que requerimos, como bien dicen todos los compañeros, la población en general, pero pues actuar de manera igualitaria genera diferencias. Hay una necesidad específica que debe adecuarse para las personas cuando hemos perdido esta virtud del cuerpo, ¿no? Ser joven es una virtud, aunque ser persona mayor, como dice la doctora Carolina Rayón, somos una obra de arte. Vamos a dar paso al doctor Eduardo, por favor. Muchas gracias, Carlos, por tu presentación. Primero que nada quiero agradecer por esta amable invitación. El tema es muy interesante, el tema tiene muchas aristas y yo espero cubrir alguna de estas aristas tan complicadas que, tanta complejidad que tiene. Yo participo en el Instituto Nacional de Ecología como investigador en la mitigación del cambio climático, particularmente en dos sectores, el sector energía y el sector transporte. Tengo especialidades justo en transporte en la Universidad de Aalto en Finlandia,
en el Instituto de Investigaciones Automotrices de Japón y una especialidad también en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Les agradezco nuevamente esta invitación. Buen día a todos, gracias. Bueno, siendo así, lo que corresponde es, ¿qué les parece si entramos de frente al conversatorio? Y agradecemos, Arnulfo, tu presencia siempre y esperamos encontrarte siempre, igualmente. Y bueno, estamos atentos a tu participación. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias y ofrezco de entrada una enorme disculpa por esta necesidad que tengo de asistir a esta reunión que tiene que ver justamente con, como mencionaba Carlos, con relación a el tema de la legitimación de los contratos colectivos en el marco de la reforma a la Ley Federal del Trabajo y como parte de los aspectos contenidos en el capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio de México y Estados Unidos, Canadá. Entonces, esta reunión estaba prevista. Entonces, bueno, yo básicamente tengo que plantear que mi mirada es una mirada desde la sociología. De formación soy sociólogo, hice una maestría en estudios latinoamericanos y un doctorado en estudios organizacionales. ¿Y qué es lo que justifica una mirada sociológica sobre un fenómeno que, pues, en términos generales, se aborda básicamente en una perspectiva de funcionalidad, de infraestructura, de tecnología, de reglamentos, de procedimientos, como es el tema del transporte, ¿no? Sin embargo, o sea, algo que reclamamos los sociólogos para bien y para mal es que, pues, tenemos esa impertinencia de hablar de todo y aparentemente no saber de nada, ¿no? No podemos decir nada frente a un ingeniero del transporte, no podemos decir nada frente a un abogado especialista en derecho laboral, y en fin, pero ¿qué es lo que hace pertinente a esto? Justamente que concebimos, o sea, también a diferencia de lo que muchas veces se entiende como la sociología, que estudia la sociedad, ¿no? Así en general, pero en realidad la sociedad no es más que el resultado de algo, y es el resultado de relaciones sociales. En ese sentido, o por lo menos lo que yo reclamo desde mi perspectiva profesional de sociólogo, es que lo que estudiamos son las relaciones sociales. Y justo las relaciones sociales es un proceso inherente a la condición humana, que lo mismo sucede cuando vemos una imagen de un robot aparentemente automatizado y fuera de cualquier presencia humana. En realidad es resultado de esas mismas relaciones que hacen posible que un robot, una nave espacial, se pose en un planeta distante varios millones de kilómetros, pero también tiene que ver justamente con aspectos tan menudos, tan elementales como hacerle la parada al autobús, al microbús, subirnos y bajarnos, ¿no? Y en ese sentido, como sociólogos y sociólogas reclamamos siempre la necesidad de posar nuestra mirada en todo fenómeno social, ¿no? Y fenómeno social, que es, digamos, la expresión de algo que tiene que ser explicado, ¿no? Y también planteamos que, así como en las ciencias duras, las ciencias exactas, requiere un método, requiere una manera de aproximarse al estudio de los fenómenos. En el caso de las ciencias sociales es lo mismo, ¿no? Y, sin embargo, tiene un componente fundamental muy complejo, que es la voluntad humana, ¿no? Que es cómo interactuamos. Y si bien hay comportamientos regulares, la pandemia nos ha puesto de manifiesto que esa normalidad puede saltar hecha trizas, y entonces tenemos la necesidad de interpretarlos, ¿no? Y en esto es igual que en las ciencias exactas, ¿no? Si la apariencia de las cosas
coincidiera con su esencia, sería superflua la existencia de la ciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es el tema del transporte? Que esa es una perspectiva, digamos, una línea de investigación que he desarrollado, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de los actores. Y el otro elemento que tiene que ver justamente con la condición de las personas mayores es el tema de la ciudadanía, ¿no? Que también siendo objeto fundamentalmente de su codificación, su reglamentación, su reconocimiento desde la ley suprema que es la Constitución, hasta los reglamentos específicos para la provisión de un servicio. Y en ese sentido, vemos a las personas adultas, a las personas mayores, como no solamente como sujetos de derecho, sino también, bueno, derechos ciudadanos, pero también en este contexto, en la necesidad de promover una ciudadanía activa, ¿no? Y ese es el gran reto desde mi perspectiva en términos del abordaje de temas como la movilidad, la seguridad, la educación, el ingreso, toda la gama de elementos que constituyen el soporte de un envejecimiento saludable, de un envejecimiento digno para las personas mayores, ¿no? Entonces, sin duda que el tema de la globalización nos ha sido brutalmente interiorizado desde el punto de vista de la vida cotidiana con la pandemia, ¿no? Como nunca la humanidad se ha visto sujeta a una dinámica grave, profunda, que ha implicado la reconfiguración de nuestras relaciones sociales. Lo que estamos haciendo es una muestra inequívoca de que esto de reunirnos bajo un mismo techo, 10, 20, 50, 100 personas, es algo que se nos diluyó de la noche a la mañana, desapareció y reaparece en estos contextos, ¿no? Entonces, no solamente es la reconfiguración, sino también la resignificación de esas mismas relaciones sociales, ¿no? Entonces, sin duda que tenemos que ver el fenómeno que nos ocupa en particular, la movilidad, en este contexto que es, digamos, extraordinario y que suponemos que tiene una vigencia no por nadie predecible, por nadie determinada, y ha implicado retos desde frenar la movilidad, ¿no? Hasta plantear estrategias sobre todo que permitan el restablecimiento de esa movilidad, además atravesado por un elemento contingente, doloroso, que fue el tema de la ruta 12, ¿no? Bien, entonces, sobre el tema de la movilidad, que lo empezamos a trabajar a principios de este siglo, ¿no? ¿Cuál era nuestro abordaje, ¿no? Desde la mirada sociológica, más allá de lo que implica todos estos aspectos técnicos de infraestructura, de mobiliario urbano, de lo que es el parque vehicular, etcétera, ¿no? Primero, observarlo desde una perspectiva de actores, ¿no? Actores sociales, ¿no? En el que intervienen, obviamente, los concesionarios, los conductores. Bueno, perdón, me aboqué, este estudio se abocó principalmente a el transporte colectivo, ¿no? Entonces, estos actores, empezaba a hacer el recuento, tiene que ver con los concesionarios, los conductores, los usuarios, las usuarias, las autoridades,
tanto a nivel de lo que es la reglamentación hasta las autoridades en vía pública, y las otras conductoras, ¿no? Es decir, los particulares, los otros medios de transporte, de carga, etcétera, ¿no? Desde esta perspectiva, lo que queremos recuperar es justamente una mirada de corresponsabilidad, ¿no? Es decir, donde si la obra es mala, si la obra es objeto y es perfectible, tenemos que mirar a los actores y el papel que juegan en cada una de las áreas de las responsabilidades que le corresponden a cada quien, pero más importante, cómo interactúan estos actores, ¿no? Y entonces, desde la perspectiva de los estudios organizacionales y desde la perspectiva de la sociología del trabajo, identificábamos a un actor clave en este proceso, que constituye el eslabón más débil de toda la imagen de la provisión del servicio del transporte, del transporte colectivo, que son los conductores. Y en ese sentido nos enfocamos a través de un proyecto que tenía el pretencioso nombre del autotransporte, un servicio básico y un oficio digno para una mejor convivencia ciudadana, ¿no? Y esto se enfocaba justamente a la profesionalización de los conductores, considerando su condición en el ejercicio de la actividad, también identificando los grupos etarios que participaban en ese momento como conductores, y la necesidad de su reconocimiento desde el punto de vista profesional, para que tuvieran condiciones de trabajo dignas, ¿no? Es decir, un ingreso, seguridad social, los derechos que se derivan de una persona que trabaja, ¿no? Y ahí desarrollamos un estándar, una norma técnica de competencia laboral que reconocía conocimientos, habilidades y actitudes de los operadores para ejercer esta actividad, ¿no? Y bueno, ellos mismos descubrieron, o sea, hacían las cosas, pero no las sabían, ¿no? Es decir, la complejidad de su oficio, ¿no? Desde cuestiones tan gráficamente impactantes como que un microbús al año puede recorrer entre la mitad de la circunferencia de la Tierra, hasta 2 veces y media esa circunferencia, ¿no? Es decir, en términos de kilómetros estamos hablando de 20,000 kilómetros hasta 96,000 kilómetros que recorre, y que obviamente no es el vehículo, sino quien lo conduce, ¿no? Y bueno, esto nos permitió identificar estos conocimientos, habilidades y actitudes, y sobre esa base pensar en esta profesionalización, en donde qué papel juega el conductor desde el punto de vista de la provisión del servicio. Es el contacto directo y por tanto se vuelve también en la imagen más visible de todo este sistema del transporte colectivo, en donde no se visibiliza, a pesar de que son de las figuras más visibles y denostadas en cualquier centro urbano, lo que se invisibiliza es su condición de trabajo, ¿no? Jornadas de hasta 16 horas, ingreso no fijo, obviamente ninguna previsión social, ninguna garantía con relación a su trabajo desde el punto de vista de enfermarse, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto justamente hace que esta figura se convierta en una figura mal querida, despreciada, denostada y siempre como el foco del escándalo de cualquier de cualquier efecto de la
de tragedia, accidentes que pueden ocurrir, ¿no? Y bueno, aquí lo dejo simplemente desde el punto de vista de lo que pretendía en términos de el proceso de profesionalización de las personas que proveen este servicio, ¿no? Por el lado de ciudadano, es algo que hemos discutido con Carlos desde el punto de vista de lo que representa un cambio de perspectiva con relación a las políticas públicas de las personas mayores. Es decir, no una política asistencialista, no una política simplemente de paliativos, sino de lo que se trata fundamentalmente es de empoderar ciudadanamente a este sector. Y empoderarlo ciudadanamente no es solamente entonces una mirada asistencialista, sino que en todos los sectores en donde llevan a cabo su vida cotidiana, desde el hogar, desde incluso el trabajo, la escuela, el barrio, la familia, sean lugares en donde no sean vistos desde una perspectiva compasiva, sino más bien activa, ¿no? Y en ese sentido así quisiera conectar el tema del transporte, de esta profesionalización del transporte, con el tema de una ciudadanía activa de las personas adultas. ¿Qué quiere decir esto? Que también cuando se contempla en ese estándar al que les hacía referencia sobre el comportamiento de los conductores, no solamente manejando, metiendo primera, segunda, tercera, sino todo el proceso social que se deriva de su actividad, es decir, las maniobras de ascenso, descenso, de la distribución del pasaje al interior del vehículo, del cumplimiento del reglamento en términos de velocidad, en términos de la disminución de la velocidad en determinados espacios, etcétera. Todo esto constituye un referente, y un elemento muy importante, es decir, el conductor como no solamente visto desde el punto de vista desde la perspectiva de que maneja, sino una persona que es el contacto directo con quienes utilizan el servicio. Y en ese sentido, o sea, este estándar contempla este trato con calidad y calidez a las personas, y obviamente con necesidades diferenciadas, ¿no? Como puede ser el sector de las personas mayores, desde el punto de vista de las medidas de seguridad, de las medidas de su seguridad en el trayecto, de la seguridad en el ascenso y en el descenso, en sus destinos, en sus recorridos. Y entonces, visto desde la mirada de la ciudadanía, lo que es sin duda, más allá del reconocimiento de la necesidad de la modernización tecnológica, del parque vehicular, de la sustitución de los vehículos hacia tecnologías más amigables con el medio ambiente, el tema de la infraestructura y del mobiliario urbano diseñado también para las personas mayores, está el tema de que esto lo estamos reconociendo desde afuera, ¿no? Bueno, en nuestro caso, pues, como personas mayores, pues, somos partícipe de ese grupo, pero como una política general y como una estrategia general es que desde la mirada y sobre todo desde la participación de este segmento de la población, que el tema de la movilidad se constituya como un espacio de definición de la provisión del servicio acorde con las condiciones de este segmento de la población. Es decir,
promover su participación activa bajo esta mirada de ciudadanía activa y participativa en la construcción, en la afirmación de los derechos, en la construcción de esos derechos y en la ampliación de esos derechos. Entonces, desde este enfoque, considero que la movilidad, al igual que cualquier ámbito de la participación de las personas mayores, constituye un espacio que, más allá de la dotación tecnológica, de la infraestructura, es un espacio de construcción de ciudadanía que parte de la legitimación de lo que este sector de la población considera necesario para garantizar su movilidad, sobre todo pensando justamente que en esta transición demográfica a nivel mundial, para el año 2050, una cuarta parte de la población mundial pues va a estar, bueno, yo muy seguramente no llegaré, pero van a ser personas mayores, ¿no? Entonces, está ese reto, sí, tecnológico, está este reto de la dotación, pero pasar de una mirada solamente tecnologicista y de reglamentación a el empoderamiento de esta población en una necesidad básica en su desarrollo cotidiano y a lo largo de lo que es la vida digna que se merecen para su vejez. Aquí lo dejaría. Gracias. Carlos, adelante, puedes tomar el micrófono. Carlos. Ya, perdón, una falla técnica. Estoy agradecido mucho contigo, doctor, por tu participación y por jugarte el riesgo un día tan especial como el de ahora, y como siempre reconociendo ahí un sesgo humano muy interesante de fortalecer los derechos humanos desde una perspectiva ciudadana, social, en la que pues los elementos en los que nos movemos cobren un valor efectivo, eficaz, para que todos los integremos de esa manera corresponsable con la que señalas. Te agradecemos mucho y esperamos que tu reunión hoy sea un éxito para México. Gracias. Y me despido y les agradezco la confianza y espero haber aportado algunas preguntas, algunas líneas de reflexión para esta mirada multidisciplinaria, pero también de muchos actores, como lo planteaba la doctora Casas. Gracias, hasta luego. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctor Arnulfo Arteaga, por su participación en este conversatorio, y claro que sí, es de mucha utilidad y nos deja un conocimiento y sobre todo proyectos para seguir adelante. Muy amable. Gracias, hasta luego. Muy bien. Bueno, y ahora, para continuar el programa, siempre es un honor presentar a la maestra Graciela Casas, la coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología de la Universidad Nacional Autónoma de México, de quien la verdad hemos recibido todo el apoyo en esta necesidad de envejecer con calidad, envejecer con elementos que nos permitan avanzar. Ella, para lo particular, es una profesora investigadora de la Escuela Nacional, como decía, maestra en salud pública con 43 años de experiencia profesional, es coordinadora de un diplomado de donde yo egresé de envejecimiento exitoso que tiene más de 12 años de impartirse, realiza una participación muy activa en favor de las personas mayores en el INAPAN, en la Comisión de Derechos Humanos, tanto en el ámbito nacional como en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Geriatría, entre otros. Y destaca la asesoría que brindó para la creación de la primera ley de los derechos de las personas adultas mayores, publicada en 2002, donde participamos también activamente. Y a nivel internacional ha participado en la ONU y en la CEPAL, ha ocupado diversos cargos a lo largo de 43 años de experiencia
el último como directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Actualmente continúa coordinando el Centro de Investigación y Estudios de Trabajo Social en Gerontología. Y sin más, siempre con el gusto, cedo el uso de la palabra a mi estimada maestra Graciela Casas Torres. Muchas gracias, Carlos, y pues saludo nuevamente a todos los que están presentes en este conversatorio. Y pues sí, ya puse mi pantalla para compartir, y pues en la presentación que yo voy a hacer va a ser alrededor unos datos muy simples de personas mayores, pero cómo vemos el derecho a la movilidad, el derecho al transporte, y en esta conjunción, ¿no? Algunas ideas, ¿no? A manera de reflexión. Entonces, lo primero que tengo que recordar a algunos o a varios que ya nos siguen en otras conferencias, es que pues el grupo de personas mayores está creciendo de manera exponencial, que entre el 2000 y el 2050, pues la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se duplicará, pasando del 11 al 22%. Y que en números absolutos este grupo de edad pasará de 605 millones a 2.000 millones en el transcurso del medio siglo. Eso quiere decir que los jóvenes que estén escuchando ahora nuestra conversatorio, pues serán los protagonistas en la mitad de este siglo, y tendrán, si nos va bien, podrán recorrer su proceso de vida para llegar a la vejez, pues de una manera diferente. Y si nos va bien y hacemos lo que tenemos que hacer desde este lado, y desde, como bien decía Arnulfo, desde la ciudadanía, tendremos mayores beneficios que los que ahora tenemos los que somos mayores. En el último recuento, pues actualmente saben que somos más de 126 millones de habitantes, de los cuales más de 16 millones son personas mayores de 60 años. Es decir, el 13% de la población, siempre más mujeres que hombres, como sucede en todo el mundo. Las mujeres vivimos más tiempo que los hombres. Entonces, esto es el escenario inmediato que tenemos, ¿sí? Pero para entrar entonces a hablar de esto que yo señalaba al inicio de este conversatorio, cómo estamos queriendo observar este punto, ¿no? De los derechos a la movilidad y al transporte. Entonces, junto con la colega Frida, que me apoyó en la elaboración de esta presentación, pues hicimos este esquema en el que tenemos, me parece, 3 elementos fundamentales para entender de manera más integrada, ¿no? Sí, más holística, cómo tenemos que ver este derecho de las personas mayores al transporte, ¿no? A la movilidad y al transporte. Los que saben del tema, reconocemos toda una corriente, un enfoque, yo pienso, de política pública que tiene que ver con el envejecimiento activo. Y el envejecimiento activo lo que pretende, pues, es que se optimicen las oportunidades de salud, participación, retomando también lo que Arnulfo nos compartía, y seguridad, que tiene como fin, pues, mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Del otro lado, paralelamente, estamos iniciando en este momento la década del envejecimiento saludable, ¿no? Que se ha hecho, es toda una estrategia también desde la Organización Mundial de la Salud, y estamos pues en este momento, en este proceso. ¿Pero qué pretende entonces el envejecimiento saludable? Pues fomentar y mantener la capacidad funcional, ¿sí? Que permite bienestar en la vejez. Y se entiende por la capacidad funcional, pues a las capacidades que permiten a una persona ser y hacer lo que es importante para ella. Si los mayores que nos estén viendo, pues igual nos gusta visitar amigos. Bueno, ahora estamos limitados con la pandemia, pero esto no va a ser permanente, así lo suponemos, así lo esperamos, así será. Visitar amigos, viajar, ir a tomar cursos, si es el caso, trabajar también, sigue siendo
pues una realidad, una necesidad para unos y una forma de realización para otros. Pero eso también, entonces los dominios, o sea, la clave de la capacidad funcional que tenemos que tener para que esto de lo funcional funcione. Pues satisfacer las necesidades básicas, aprender, crecer y tomar decisiones, ¿sí? Eso es inherente al ser humano y que evidentemente tiene características distintas en la vejez, pero siempre está presente, pero tener movilidad, ¿sí? Algo que estoy destacando dentro de la capacidad funcional, tener movilidad, además de establecer y mantener relaciones y contribuir a la sociedad. Y claro que la movilidad nos permite generar esta interacción permanente, ¿sí? Y por otro lado, ¿por qué lo tenemos obligadamente que ver? Pues como un derecho humano. Y estoy recuperando aquí lo que dice la Convención Interamericana, que para los que nos dedicamos al tema de personas mayores y envejecimiento, es en este momento el documento internacional de referencia más actualizado, con mayor vigencia y más ad hoc con las circunstancias, en el que desde la ONU lo que pretende esta convención, pues es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor. Yo destaco de esta definición, pues en condiciones de igualdad, es decir, todos tenemos que tener la misma posibilidad, en este caso, de tener acceso a la movilidad, no importa la edad que tuviésemos, ¿no? O las condiciones que tuviésemos, ¿sí? Y pues esto, por supuesto, contribuye a la inclusión, integración y participación. Y de manera particular, la Convención señala en el artículo 26 que hay un derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal. La persona mayor tiene derecho a la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural y a su movilidad personal. Entonces, este primer esquema nos permite, espero, ¿no?, entender por qué estamos articulando entre varios, con diferentes miradas, pero los elementos sustantivos también que darán paso a lo que también quiero compartir, que ya lo estoy haciendo, ¿no? Diría también que, ¿por qué no me deja? Siguiente. No sé, me hace esto con cierta frecuencia. A ver. No sé qué pasa, que no me deja ir a la siguiente diapositiva. A ver. Siguiente, sí, con esto. Ok. La mirada que acabo de presentar, pues es una mirada, digamos, desde el punto de vista macro, ¿no? También, o sea, macro estoy entendiendo desde las políticas públicas, los derechos humanos, desde lo macrosocial. Pero lo microsocial, o sea, lo microsocial, entendiendo por lo microsocial, el lugar, el contexto inmediato en el que vivimos todos los seres humanos, pues también nos da elementos muy importantes desde la visión de este autor, Santiago, ¿sí? Santiago Diego, en el que nos permite decir, bueno, cómo a lo largo de la vida nos vamos desenvolviendo en entornos básicos que nos determinan, que básicamente son la vivienda, las redes sociales que tenemos, con las características que aquí aparecen, el contexto urbano y rural. Ojo con eso, me gusta mucho porque generalmente la movilidad y el transporte está centrada en el contexto urbano, donde efectivamente ahora vive la mayoría de la población, pero también existe el rural y las características individuales. Y destaco aquí en rojo, pues, cómo la accesibilidad a equipamientos, infraestructura y servicios forma parte de esto, de cómo envejecer mejor también. Entonces vamos de lo macro a lo micro, que es el entorno cotidiano. Sí, entonces, bueno, desglosando un poco más, voy a desglosar un poco, pero no mucho por cuestiones de tiempo, los derechos humanos. En la convención que ya les había señalado anteriormente, aparte de lo que ya se señala sobre la
obligatoriedad de los estados que firman la convención, que México no lo ha hecho, por cierto, y que en eso estamos, los interesados, nos señala puntualmente que los estados parte adoptarán de manera progresiva medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas mayores en igualdad de condiciones con los demás. Y de ahí, pues, no solamente habla del transporte, habla inclusive de tecnología, de comunicaciones, ¿no? En fin. Y habla de tener que eliminar barreras, e inclusive habla de ofrecer tarifas preferenciales a las personas mayores. De ahí, entre otras cosas, la importancia de que México firme y ratifique la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Pero ahora entonces me quiero referir a la movilidad. Ya Arnulfo hizo algunas aportaciones, sí, de lo que es la movilidad. Entonces, de definición simple, pues es moverse para cambiar el cuerpo, de posición, de lugar, caminar, correr, en fin, y emplear diversos medios de transporte. Sin embargo, la literatura actual ya no habla en esos términos, es mucho más complejo, ¿no? Y dice Gutiérrez, ¿no?, que es la movilidad urbana como un performance en el territorio. A mí, yo subrayé esta expresión porque me gusta mucho pensar en un performance. Si recuperamos la palabra performance, que es una expresión, un espectáculo de carácter vanguardista, dice, es donde se combinan elementos de artes de diferentes campos, hay una conjugación de aspectos que hacen el entorno, y es interpretación mía, que hace el entorno mucho más armonioso. Es algo mucho más complejo. No es solo el camión que pasa enfrente de mi casa, no solo el metrobús o el metro que tengo que tomar para transportarme a mi trabajo y demás. Son muchos elementos que están presentes en el momento en que uno tiene movilidad, ¿sí? Entonces, en estas imágenes, bueno, estoy recuperando parte de esto del performance que tenemos que considerar, de tantos elementos que hay presentes y que voy a recuperar también más adelante, pero todo lo que tendríamos que tomar en cuenta que existe cuando nosotros queremos tener movilidad, ¿sí? Y pues desde el lugar donde nos subimos los servicios que esté adecuado para personas mayores, inclusive los paraderos. Fíjense, esta imagen me gusta mucho, donde aparece abajo las personas en el columpio, pues son los lugares tienen un nombre en particular, bueno, donde paraderos donde nosotros nos sentamos a esperar el que pase el microbús, o ¿sí? Eso es uno que hay así son ahora en Canadá, ¿no? Con columpios, ¿no? Y se vuelve pues un entorno totalmente diferente. No sé si para una persona mayor el columpio sea lo mejor, yo pensaría que no, pero eso es todo lo que acompaña en los entornos, ¿sí? Y pues para otros autores como Calle y Campanilla nos señalan, fíjense qué importante. Entonces, que la movilidad te brinda el transporte. Entonces, movilidad ya sabemos que es mucho más, ¿no? Y el transporte es solo una pequeña herramienta que nos permite generar la movilidad. Pero al final reconocer que el transporte impacta positivamente y desempeña un papel importante porque satisface las necesidades psicosociales que se consideran necesarias para el bienestar. O sea, esto lo podemos vincular con lo que ya señalé sobre el envejecimiento saludable, de poder hacer lo que nos gusta el mayor tiempo de la vida. Entonces, si a mí me gusta ver partidos de fútbol, ¿no? Sí, bueno, a mí no, pero seguramente a muchos varones sí, ¿no? O me gusta ir a nadar, que sí, yo tengo que tener la forma de llegar, de cómo llegar a ese lugar que me ofrece las satisfacciones que yo tengo que recibir como persona mayor. wowmx.tv.
mx.tv.